investigación que no se publica, la investigación que no se publica, pues no tiene sentido, no tiene razón de ser. Una investigación para que acabe su ciclo tiene que publicarse. Si vos no publicaste, tu investigación se quedó por el camino, no cumplió el ciclo, no cumplió el ciclo. Una investigación cumple su ciclo solamente cuando se publica. Y acá vamos a hacer un paréntesis de publicaciones. Muchos de ustedes ya conocen el CONACYT, van a estar en el CONACYT, tienen planes de estar en el CONACYT de aquí a un tiempo. Y recuerden que las revistas en las que publicamos tienen que estar indexadas en los repositorios habilitados y reconocidos por CONACYT. No cualquier repositorio, son 5 grandes repositorios que ahora acepta el CONACYT y en esos tenemos que publicar. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. Antes de mandar sus artículos a una revista, miren a qué repositorios están o en qué repositorios están incluidos y a partir de allí selecciono, ¿no? A partir de allí selecciono. Voy a compartirles la pantalla para que hagamos un pequeño flujograma. Nosotros, en nuestro flujograma inicial, vamos a decir, nosotros tengo una curiosidad, tengo un interés, leo la literatura existente con relación a esa curiosidad, formulo una pregunta de investigación. Entonces, ¿de dónde me nace mi pregunta de investigación? De la revisión de la literatura. Literatura. De lo que se publicó, de lo que ya se publicó. La vamos a poner bien en castellano paraguayo. De lo que ya se publicó, de lo que se sabe, ¿no? Ahí está. Formulo mis objetivos. Y al formular mis objetivos, va a determinar la profundidad de mi investigación. ¿De qué va a depender la profundidad de mi investigación? De los verbos que utilizo. Porque ustedes saben, puedo tener investigaciones exploratorias, hasta que se llaman, ¿no? Evaluativas, explicativas, y dependiendo del verbo que estoy utilizando, va a darme ya una pauta. Por ejemplo, si pongo analizar, es un verbo, ¿no? Describir es otro verbo, ¿no? Conocer son verbos que puedo usar para mi objetivo general. Si pongo explicar, evidentemente que tengo que buscar relaciones causales, la profundidad o el nivel de investigación va a ser explicativa. Pero también puedo comparar. ¿Mm? Son distintas actividades que voy a desarrollar dentro de mi investigación, ¿no? Y esto determina la profundidad de mi investigación. A todo este proceso es que se le llama formulación de problema. Es mi punto de partida. Formulación de problema de investigación. Una vez que yo me formulo mi problema de investigación, tengo mi pregunta, tengo que decir desde qué perspectiva teórica voy a analizar este tema que escogí. Y ahí es que aparecen las teorías. Luego, ¿qué actividades voy a realizar para responder mi pregunta? Aparece la metodología. Y finalmente, acá va a venir lo que se llama discusión y hallazgo y cómo voy a presentar la información que recogí o produje para que la gente entienda qué es lo que hice, cómo lo hice, cómo voy a agrupar la información, cómo voy a agrupar la información que produje. Y ahí aparece una palabra técnica, se llaman categorías de análisis. Esta es una palabra técnica. Categorías de análisis.
Es decir, las categorías van a ser pequeños temas en los que puedo descomponer mi tema mayor. Son subtemas, ¿no? Es la descomposición en pequeños subtemas del tema. Por ejemplo, si nosotros escogimos estudiar vamos a tomar el ejemplo de Dani. La pregunta de Dani es explicativa. Su nivel de investigación es ¿por qué hay mucha gente en Pilar que estudia varias carreras? Vamos a poner un ejemplo así, una pregunta, ¿no? Entonces, al llevar por qué, su nivel es explicativo. Él quiere explicar, quiere buscar relaciones causales. Para informar esta el resultado de esta investigación, yo tengo que formular en categorías de análisis. ¿Y de dónde me vienen las categorías? De dos fuentes. Fuente 1 me viene de la literatura, de la documentación que yo recibí. Ya veo que en otros lugares se descompone esto en intereses prácticos, intereses económicos, en intereses de placer, oportunidades laborales. O sea, son las formas, son los pequeños sistemas que se utiliza para contar, o es el agrupamiento que se hace para informar los resultados de mi investigación. Entonces, eso me viene ya de la literatura, me viene de la literatura. Y también me viene de los datos que produzco, de los datos que produzco. Yo hablo con la gente y, por ejemplo, uno me dice, yo no me hallo en mi casa y quiero salir de mi casa y por eso estudio. Entonces, agrupo, empiezo a investigar, ¿será que este es un motivo? ¿Será que esto es una categoría que puedo usar? Salir de casa porque no me hallo en casa. Entonces empiezo a indagar, encuentro otras informaciones respecto a eso y ahí digo, mira, esto puedo usar también como categoría, ¿no? Y en este proceso de producción de datos, me atraviesa la literatura. ¿Qué quiere decir me atraviesa la literatura? Me atraviesa la literatura quiere decir que estas categorías que yo voy formando siempre me viene de la literatura que yo leí. No es que me va a venir en la nada, sino que yo estoy cargado. Yo estoy cargado. Y al estar cargado, ¿qué hago? Mi interpretación ya está, digamos, sesgada. Pero no es un sesgo negativo. Por eso yo aclaro, yo digo, yo voy a leer esta información a partir de estos datos. Y aquí les quiero leer yo, un ratito les quiero leer la parte metodológica de un trabajito que yo estoy construyendo, así ustedes me ayudan a corregir incluso, ¿verdad? Miren un poco. Una investigación etnográfica, ¿no? Y aquí yo le agrego ya, fíjense, porque para hacer cada vez más claro, un proceso dialéctico, o sea, es una investigación en constante construcción. ¿Cuál es el tema de esta investigación? Fíjense aquí el tema de esta investigación. Acá, lean un poco. ¿Quién me ayuda a leer este párrafo? Hay una locutora, un locutor por ahí con linda voz y Hola, fuerte. profe. Bueno, vamos a escuchar a Celia. Bueno, allá está y catupa a Dice, en el artículo pretende aportar, este artículo pretende aportar al aumento de la comprensión de la industria de la marihuana en Paraguay. Fuente Martens 2024. Y en este sentido indaga, por un lado, la contribución monetaria de la misma al sostenimiento de las comunidades productoras de la hierba y por otro lado, la afectación económica de los operativos estatales realizados para su erradicación, desde la perspectiva de autoridades, comerciantes y pobladores en dos distritos del departamento de Canindeyú, históricamente zonas de cultivo. Bueno, con esto nos queda claro qué es lo que queremos hacer con este trabajo.
Ahora te voy a pedir que leas este primer párrafo de la parte metodológica. Este primer párrafo, más larguito, pero bueno. A ver, Ah, aumentamos un poco más, profe. Estoy mirando el celular. bueno, te vamos a aumentar un chiqui. Ahí, hasta ahí podemos. Ok, ok. Eh, es una investigación con un enfoque etnográfico, Goober 2016, y proceso dialéctico, donde el plan de trabajo inicial, la producción y análisis de información adquieren versatilidad, y en las estrategias empleadas están impregnadas de concepciones teóricas que orientan en su conjunto al proceso investigativo. Asimismo, la flexibilidad teórica permite un juego de modificaciones entre lo observable y lo conceptual, en el que se van construyendo categorías analíticas de diferentes niveles. Fuente Achille 2023. Al igual que Vélez, Torres, Moreno Moreno y Hurtado Chávez, se reconoce que la ciencia ni el conocimiento que producimos son neutros, evidenciando, si fuere necesario, en tal sentido la posición crítica del investigador con relación a la política de drogas implementada por el Estado paraguayo. Bueno, ese es el sesgo que se visibiliza, la posición crítica que se asume. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nos atraviesa la teoría cuando construimos categorías de análisis. Y eso cada vez más tenemos que visibilizar, porque no se trata de construir categorías analíticas en el vacío, sino que a partir de las teorías. Por eso que en el marco teórico, vamos a ir un poco al marco teórico, ya uno dice desde dónde va a leer aquí. A partir desde esta perspectiva se va a leer todo lo que se produzca, lo que se haga en ese trabajo. Entonces, aquí yo no le puse como título, ese yo les dije el otro día. En ocasiones cuando decidimos escribir un artículo para contar lo que estamos encontrando, podemos poner aquí marco teórico. Podemos poner. Yo les recomiendo no usar, sino que usar directamente un título porque es como que más profesional. ¿Entienden? Un poco como un pequeño tips. Entonces, aquí hay un título que en realidad es el marco teórico. A ver, alguien, si otra persona me puede ayudar a leer este marco teórico, desde el título hasta el primer párrafo. Se lee otra Bueno, vez yo. intentaré, profe. Ok. Dale, 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 dale. Adelante, ¿quién lee? ¿Quién lee? Ilegalismos, redes hegemónicas de poder y macrocriminalidad. En el plano constitucional y normativo, los funcionarios del sistema penal y policial tienen la obligación de enjuiciar a todas las personas sospechosas de la comisión de delitos. Debe regir el principio de igualdad previsto en el artículo 46 de la Constitución Nacional de 1992. Sin embargo, en la práctica, estos servidores seleccionan según criterios coyunturales, derivadas de razones políticas, económicas y hasta mediáticas, a quienes de lo que supuestamente violaron la ley van a iniciar un proceso procesal. Es decir, tal como advierte Foucault 2002, en el proceso de aplicación normativa existe una abierta tolerancia hacia los autores de determinadas conductas punibles. Muy Esta bien. gestión de ilegalismos se da porque el delito cumple funciones según intereses estratégicos de poder. Por eso, el sistema penal selecciona, tolera
controla y organiza ciertos ilegalismos para el mantenimiento de ciertas relaciones sociales y económicas. La penalidad es apenas una manera de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros. También de Foucault, página 277. Además, con esta forma de gobierno, a través del delito, se conserva el orden social y económico dominante. Se producen subjetividades y cuerpos disciplinados y controlados. Se legitima el poder del Estado y se canaliza y saca provecho de las transgresiones, poniendo de manifiesto la naturaleza esencialmente política del delito, como ya están documentadas en varias investigaciones para contextos de países vecinos como Argentina y Brasil. Feltrán 2021 describe cómo el Estado Negocia, negocia, debe decir ahí, ¿verdad? Y negocia. convive con el crimen organizado, especialmente en las favelas de San Pablo, gobernando por medio del delito y no a pesar del delito. Qué Muy. triste esto. Y esa es la teoría. Y Fíjense es, cómo, sí. fíjense cómo estamos mezclando. Entonces, nosotros al explicitar esa teoría y al producir datos, ya vamos leyendo a través de esas teorías y a través de esas teorías construimos marcos analíticos, categorías de análisis. Entonces, ¿qué es una categoría de análisis en términos prácticos? Es un agrupamiento temático, un pequeño agrupamiento temático del tema que escogí para investigar a los fines de dar a conocer los resultados de mi investigación. Esa es una categoría de análisis. Tiene un fin práctico, pero a la vez tiene un fin analítico, porque es agrupar agrupar los resultados de mi investigación en pequeñas dimensiones, le podemos llamar, podemos usar un montón de sinónimos, pero es con el fin de dar a conocer. ¿Y eso de dónde me va a venir? De la literatura. Acá, por ejemplo, Feltrán, él documentó la relación entre crimen organizado y el Estado brasileño en San Pablo. ¿Será que hay uno como ese en Paraguay? ¿Podemos usar eso como categoría para Paraguay? Y ahí podemos decir, mira, voy a explorar un poco si puedo usar la categoría de Feltrán también para Paraguay. Diego Molinas, Profe, estás muy sí, Suni. perdón, y si yo descubro que yo puedo usar esa categoría porque Prende tu cámara primero, Suni. Queremos ver. si yo descubro que esa categoría converge con lo que ocurre en Paraguay, ¿puedo usar esa categoría, profe? Totalmente, totalmente. Por eso vas Ujú. a decir, por eso es que decimos, Citando a Beltrán, por ejemplo. por ejemplo, incluso vos Mm, podés explicitar en esta ujú, investigación las categorías que utilizamos vienen de trabajo con este caso, Feltrán, Foucault y que ujú. en el caso que yo ahora leímos, ¿verdad? De esos tres. Encima decimos, Ajá, Foucault, que es un teórico más universal, pero para sí. contexto latinoamericano es Kessler en Argentina y Feltrán para Brasil. La pregunta con nuestros temas, por eso yo les decía, ¿se acuerdan en las clases anteriores? ¿Quiénes son nuestros autores clave? Eso ustedes ya tienen que saber. ¿Quiénes son los Sí. autores claves de vuestros temas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes escriben sobre este tema que estoy investigando? ¿Y qué dicen y en qué convergen o en qué divergen, en todo caso? Exactamente. Así mismo, profe. Esa es la gran, ese es trabajar con la literatura. Eso es trabajar con la literatura. Encontrar regularidades, encontrar convergencias, divergencias o encontrar ausencias. Y en esas ausencias vos vas a decir, ah, mira, este va a ser un aporte de Suni Paredes. Y a partir de allí vos estás trabajando para poder producir, contribuir tu granito de arena a la producción del conocimiento. A ver, Diego Molinas, me estás dejando solo, Diego. No, te estoy escuchando atentamente. Lo que pasa es que estás muy emocionado y no parabas de hablar. Nada, algunos tips nomás dar cuando hablaste de estos autores claves que a veces cuesta encontrar, porque
a veces cometemos algunos errores en la revisión de la literatura que hacemos. Y una vez que encontramos, por ejemplo, un artículo que nos parece bastante interesante sobre nuestro tema, un tip que yo utilizo mucho y que a veces le digo también a algunos alumnos es, por ejemplo, miremos las referencias que tiene ya ese artículo, porque ahí tenemos muchísimos otros autores que nos pueden servir para nuestro tema. Y cómo nosotros detectamos o no esos autores que son claves. Y bueno, a medida que vamos leyendo nosotros artículos científicos, vamos a encontrar que hay ciertos autores que son citados constantemente o regularmente en las investigaciones. Bueno, ese es uno de los parámetros que tenemos que utilizar para los autores claves. No necesariamente un autor clave es un autor súper viejo o libros viejos que legitimamos en la universidad, sino que los autores claves son, por lo general, estos investigadores que ya han ahondado en el tema muchísimo. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Cuando vamos leyendo los artículos científicos, vamos ya encontrando que se van repitiendo ciertos autores constantemente. Bueno, ese es un autor clave. Entonces, cuando nosotros buscamos un artículo científico, siempre cuando terminamos de leer ese artículo, vamos a la referencia de ese artículo y vemos qué otros autores citó. Entonces, también podemos ir indagando y leyendo esos artículos citados que están en ese primer artículo que estamos leyendo. Eso es como un tip nomás para que puedan, que les sirva. Y allí también es súper importante, y yo insisto cada vez más, busquemos artículos en donde sus metodologías sean bien explicativas, sean bien detalladas. Porque muchas veces en las metodologías la gente se olvida de poner cómo se produjo el análisis. Yo les desafío a que encuentren artículos en donde en la metodología se describe el proceso de producción del conocimiento, porque parece que se pasa por alto, porque como el espacio suele ser pequeño, la gente prefiere, los autores, las autoras, prefieren ahondar en sus hallazgos, en sus discusiones y se olvidan de la parte metodológica. Tampoco se le culpa a la gente, ¿verdad? Pero es muy difícil encontrar una metodología bien detallada por una cuestión de espacio, digo yo, ¿verdad? Entonces se pasa por alto el proceso analítico. Entonces, busquen ustedes, busquen artículos en donde la metodología es descriptiva, bien descriptiva. Roque, ¿ibas a decir algo? Pero prende tu cámara, tu micrófono, Roque. Que la categoría de análisis puede, por lo que dijo la colega Suni, ¿verdad? También nos es útil, aunque no encontremos concordancia después en el análisis de la realidad con nuestra realidad, porque nos permite examinar esa realidad y en todo caso afirmar que justamente existe una diferencia con nuestra realidad y señalar dentro del contexto de nuestra investigación eso, ¿verdad? Así mismo es, Roque. A ver, vayan un poco ustedes pensando en sus temas. Algunos de ustedes están escribiendo temas. Hagamos una rondita de que en qué categorías podemos dividir nuestros temas. Vayan un poco pensando. A ver, mientras ustedes piensan, voy a ver un poco, a ver, vamos a seguir leyendo la metodología ahora. Vamos a seguir un poco leyendo la metodología, así me ayudan a corregir los errores porque yo estoy construyendo esta metodología. A ver, a ver, a ver, a ver. Metodología, ¿dónde te has ido? Acá está, acá encontramos otra metodología. Ya leímos la primera parte. A ver, alguien me va a ayudar a leer esta primera parte. Vamos a volver a leer desde el inicio para tener una linealidad. A ver, ¿quién lee? Esta es una metodología en construcción, les cuento. Yo estoy construyendo en este momento. Nadie lee, por ¿Quién favor. leyó, profe? Dale, Yara Urdera Eker, desde
Curuguaty, Paraguay. Metodología. Dale, escuchen bien, por favor, escuchen porque vamos a buscarle qué falta a esta metodología o qué nos aporta, qué no nos dice, qué nos dice. Estén atentísimos todos y todas porque vamos a hacer un ejercicio a partir de esta metodología. ¿Dale? Y ahora, Es una investigación con un enfoque etnográfico, Uber 2016, y proceso dialéctico, donde el plan de trabajo inicial, la producción y el análisis de información adquieren versatilidad y las estrategias empleadas están impregnadas de concepciones teóricas que orientan en su conjunto al proceso investigativo. Asimismo, la flexibilidad teórica permite un juego de modificaciones entre lo observable y lo conceptual, en el cual se van construyendo categorías analíticas de diferentes niveles. Archilli 2023. Al igual de Vélez Torres, Moreno y Hurtado Chávez 2024. Se reconoce que la ciencia ni el conocimiento que producimos son neutros, evidenciando, si fuera necesario, en tal sentido, la posición crítica del investigador con relación a la política de drogas implementada por el Estado paraguayo. El trabajo se enmarca en la línea de investigación titulada Experiencias, miedos y expectativas de cultivadores de marihuana en San Pedro, Amambay y Canindeyú, desarrollada desde 2019 en el marco de las actividades como investigador de la Universidad Nacional de Pilar y desde 2024 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales FACIS, Universidad Nacional de Canindeyú, Nican, con sede en Curuguaty, donde también se imparten clases en el grado. Como enfoque, la etnografía vincula teoría e investigación y usa como evidencia de sus descripciones y análisis el resultante de conjunto de actividades que suelen designarse como trabajo de campo, Uber 2016. En este caso en particular, la presencia permanente en el territorio desde 2019 con interacciones frecuentes con miembros de la comunidad, autoridades locales, comerciantes, miembros de las fuerzas de seguridad y cultivadores. En todo este proceso se procuró realizar una descripción densa de lo que la gente hace y dice que hace sobre el proceso de producción de la marihuana, como recomienda Gertz 2001, con la intención de desentrañar sentidos y significados de manera a lograr una interpretación comprensiva, situada y argumentada. Al ser un tema tabú y criminalizado, la construcción de confianza con cultivadores y otros interlocutores es un proceso lento que exige paciencia, ya que en ocasiones dura meses o años, realizado a través de interacciones en distintos espacios de la vida social y negociaciones constantes para el acceso al campo, donde la autorización ya obtenida puede volverse más restrictiva o abolida, temporal o definitivamente, conforme los acontecimientos sociales e institucionales que se presentan en las comunidades estudiadas. Hammersley y Atkinson, 2022. De este modo, intervenciones como las de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, para la destrucción de cultivos o el anuncio de presencia estatal en el mercado de la lucha contra las drogas, tiene la potencialidad de volver a foja cero o anular las autorizaciones ya obtenidas para visitar centros de cultivo. Entrevistar a actores, ingresar o permanecer en las comunidades. El rol de investigador de una universidad pública cercana a los lugares de estudio facilitó al establecimiento de relaciones de confianza y posibilita el ofrecimiento de contraprestaciones académicas por las colaboraciones recibidas. Las dos comunidades de estudio fueron escogidas por su reconocimiento público como centro de producción de marihuana y la de ingente cantidad de decomiso de marihuana en los últimos años.
Como se verá en el apartado correspondiente, ambas están ubicadas en el departamento de Canindeyú y forman parte del territorio observado dentro de la línea de investigación que sustenta este artículo. En este trabajo son identificadas genéricamente como Comunidad 1 y Comunidad 2, respectivamente, para evitar contribuir a la estigmatización y por razones de seguridad. En ambos habitan interlocutores con los que se tiene un alto grado de confianza por relaciones de cooperación académica que a lo largo de estos 6 años se transformaron en personales. Estos, además de brindar informaciones o contextualizaciones de hechos que acontecen en la misma, actúan como porteros, que, junto a otros, facilitan el acceso a más informantes y abren puertas para reconocer espacios familiares, productivos e institucionales. Mediante estas mediaciones, se concretó entrevistas con los intendentes de ambos municipios, 3 concejales y el presidente de la Junta Municipal en uno de los casos. Las visitas y conversaciones a comerciantes y vendedores sobre la merma del movimiento económico coincidente con las intervenciones estatales se realizaron en distintos momentos a lo largo de estos años y a quienes se dedican rubros variados, tales como las bodegas, venta de alimentos, despensas, vendedores de muebles y electrodomésticos. Los cultivadores de marihuana, así como los changueros en esta actividad, cooperaron con la investigación por sus vínculos de confianza con algunos de los porteros, al igual que efectivos policiales, trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, con jurisdicción sobre estos territorios. Seguí nomás leyendo. Ya estamos por terminar. Siguiendo el mismo criterio empleado por las investigadoras en el estudio de expansión de la frontera cocalera y la política antinarcótico del Estado de Colombia, en Colombia, las entrevistas etnográficas realizadas para este artículo se guiaron por temas antes que por preguntas, indagando sobre los ingresos que generan la marihuana, en qué se emplea lo producido, la dinámica de la producción, el impacto que tiene en su economía la destrucción de su producción, sin que el Estado ofrezca alternativas en la economía lícita. Vélez Torres, Moreno y Hurtado Chávez, 2024. Las categorías de análisis que se utilizan para presentar la información en el apartado siguiente surgieron de la teoría, así como del trabajo de campo. El procedimiento analítico se realizó siguiendo la recomendación de Archili, mediante la interpretación, contextualización, reconstrucción y constatación y explicitación constatación y explicitación de la información de informaciones producidas. En todos los casos se triangularon las informaciones para darla por cierta. El criterio ético el criterio ético y de seguridad que guía la producción de información en esta línea de investigación es la de protección de la identidad de porteros e interlocutores. Y en este caso se optó por la identificación de los municipios solamente por nombres genéricos, cuando es posible el consentimiento es obtenido verbalmente. Los trabajos etnográficos en zonas de violencia adquieren características particulares por razones de seguridad, tanto de colaboradores como de investigadores, que lo apartan de los estándares éticos clásicos. Restrepo, 2015. Investigadoras mexicanas que trabajan en regiones de violencia, caracterizados por miedo, desconfianza e inseguridad, resalta que contextos de este tipo redefinieron las condiciones de vida y las formas de hacer investigación, y que los entrenamientos propios de la etnografía deben ser puestos al servicio de la protección, y que habrá ocasiones en las que tendremos que redefinir prioridades
y elegir entre la información que deseamos obtener y la propia seguridad. Terven Salinas y Rivera Telles, 2017. Muchísimas gracias, Kiara. Fíjense esa metodología. ¿Qué notan? ¿Qué elementos notan en la metodología? ¿Cómo se fue construyendo? A ver, prendan sus cámaras y dialoguemos. No se escapen. Muy bien, hay más cámaras prendidas, cámaras prendidas, cámaras prendidas. A ver, Alejandro, ¿qué notas en la metodología? ¿Qué te llamó la atención de la metodología? Nimia, Giselle, Celia, Luis. ¿Quién tira la primera palabra? Parece que están todos asustados y asustadas y asustades. No puede ser que se quedaron todos así congelados. Yo voy a hablar, profe. A ver, José, cuéntanos. Eh, la investigación para producir la información se utilizó una metodología similar que ya se utilizó en otro lugar en Colombia. Ujú. Y se usa la metodología para producir la información de la demografía. Sí, se siguió ejemplo de de algunas investigadoras en Colombia. Y Claro, también claro. hay una cuestión importante, es una cuestión de visibilizar. Fíjense, en esa redacción yo usé y explicité coherentemente, conscientemente la palabra investigadoras para hacer notar mujeres en ciencia. Eso también es un punto importante. Eso se podía no poner, se podía no poner, se podía poner nomás Veras Telles, pero si ustedes ven Vera Telles, ¿qué piensan normalmente? ¿Que es hombre o que es mujer? Siempre pensamos que es Hombre, hombre. Entonces, esa es una estrategia de escritura también, colegas. Esa es una estrategia de escritura. Es decir, las investigadoras colombianas, usar tres palabras para eso. O las investigadoras en México. Es una cuestión política de hacer ver que hay mujeres que están haciendo ciencia. A ver, ¿quién más? ¿Qué otra cosa notaron? Que se ocultó la identidad de las personas. Se ocultó la identidad de las personas cuando generalmente en los trabajos te dicen tenés que contar quién es tu investigador, tenés que tener un consentimiento informado, tomando la experiencia de México, ¿verdad? Tomando la experiencia de México, donde dice las investigadoras en los contextos de violencia, incluso hay que saber vivir, hay que redefinir la vida. Y como se redefine la vida, se redefine también la investigación. Entonces, cuando es posible se cuenta y cuando no es posible no se cuenta por protección de la identidad, por protección de la seguridad para resguardarle a estas personas. Pero eso se cuenta y se toma como una experiencia ya otros trabajos y ahí está la importancia de la revisión bibliográfica. Si no hacemos revisión bibliográfica, no vamos a llegar a estas informaciones ya existentes. Necesitamos hacer revisión para eso. ¿Qué más notaron? A ver, Giselle, ¿qué notaste vos, Giselle? Estabas muy atenta. tengo una duda que estabas hablando recién. A ver. Tengo un trabajo que estoy haciendo y no puedo también publicar los nombres de las personas. ¿Qué hago cuando me preguntan cómo sé si es verdad o mentira lo que estás diciendo? Nunca te pueden preguntar eso porque la investigación es un proceso de confianza y vos vas a contarle, muchas veces nosotros tenemos un grupo de investigación y Ara, José son parte de nuestro grupo de investigación y muchas veces yo que soy el investigador responsable no sé el nombre de los investigadores, o sea, de los entrevistados de Yara o de José o de Erico.
porque hay Sí. una relación de confianza. Entonces yo creo en que Yara hizo la investigación, que habló y que no inventó. Es una relación de confianza. Eso no se revela. Sí, porque tengo que presentar planillas donde están números y demás, y obviamente no puedo poner los nombres de los trabajadores, por No. ejemplo, Y ¿verdad? vos pones, explicás en tu metodología que por razones, y ahí tenés que buscar la fundamentación nomás, Giselle. ¿Por qué es peligroso? Yo ahí aclaré que era porque es criminalizado y porque es un tema tabú. Entonces, no se puede contar. Entonces, vos podés explicar que pueden sufrir represalias, que pueden estar en riesgo su puesto de trabajo, y no tiene ningún sentido que las investigaciones vuelvan inseguras a las personas. Las investigaciones tienen que contribuir a la seguridad, tienen que contribuir a políticas públicas, tienen que contribuir a visibilizar situaciones. Para eso investigamos. Entonces, no tiene sentido que vos le pongas en riesgo a las personas. Entonces, tienen la obligación de aceptarlo. Entonces, es codificado. Investigador 1, o sea, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, o le buscas un nombre. Solo que tenés que justificar tu razón de ¿Por qué? anonimización. Eso está así como, ya no hay ninguna duda en la investigación hoy, Giselle, en eso. No hay ninguna duda. O sea, hay un consenso académico. O sea, eso, Sí, eso es lo que más me estaba interesando porque me estaba escuchando. hay un consenso académico de que se resguarda la identidad de personas. Y incluso de tu tutor, tutora, Giselle. Eso también es importante. O sea, no, Sí, porque vos sos la responsable finalmente. Contigo es la, investigación. el compromiso es contigo. Y también en este tipo de situaciones no se recomienda ni siquiera grabar, no se recomienda grabar. Es anotar, recordar. ¿Por qué? Por una cuestión práctica, Giselle. Se te puede caer el celular, se te puede Claro. perder, se puede filtrar. Entonces, por una cuestión de seguridad, de responsabilidad y de honestidad, ni siquiera se registran. Ni siquiera vos vas a tener en tu cuadernillo, digamos, tu nombre de verdad. Eso va a estar en tu cabeza nomás. Por eso justamente una de las características principales de la investigación científica es perdón, la comprobabilidad. Que si La- vos explicas bien cómo hiciste, cómo produciste tus datos, la metodología que utilizaste, el que tiene la curiosidad de comprobar el trabajo que hiciste, que realiza los pasos que vos hiciste, tiene que encontrar un resultado similar. lo que nos dice José también hay un sinónimo que se llama la verificabilidad. Verificabilidad o comprobabilidad, que son características propias de una investigación. Aplicando el mismo proceso se tiene que llegar al mismo resultado. Es la comprobabilidad o la verificabilidad. E incluso eso Bunge. Yo el librito, en la primera clase nosotros hablamos de Bunge, ¿se acuerdan? Y ahí era que yo les conté ese librito de Bunge. Mario Bunge. Sí, el capítulo 2 de Mario Bunge es el que yo les suelo recomendar. Características de la ciencia. A ver, ¿qué más? Vamos, vamos, vamos. Hagan sus preguntas. Hay profes aquí que hace años trabajan en investigación. ¿Qué problemas suelen tener? Lo que yo noté para acceder a otros interlocutores, hubo un vínculo previo de esa gente, que a raíz del primer vínculo se llega por decirlo así, al otro anillo de interlocutores. Y en el primer anillo hubo intimidad académica, si mal no recuerdo. Sí, eso también es importante. ¿Cómo vamos accediendo? La presencia en un lugar, cuando es este tipo de temas, presencia en el lugar, a partir de la presencia, que eso se discute muchísimo hoy en la investigación, aquello que se llama vínculos predatorios también. ¿Qué es un vínculo predatorio? No es ético hoy, y en CONACYT mismo hoy se trabaja, o se está formando comités de ética, es ir a sacar toda la información y desaparecer de allí. Eso ya hoy no es tolerable. Siempre tiene que haber un intercambio. ¿Qué yo puedo ofrecerle a esta comunidad? ¿Qué puedo? ¿Cómo puedo contribuir para reconocer
la validez de esa cooperación que me están dando. Y muchas veces los profes universitarios lo que podemos dar son capacitaciones, consejos, según el tema en el donde nos desarrollamos. Ustedes saben, yo soy abogado criminólogo. Entonces, son conversaciones jurídicas, consejos jurídicos, recomendaciones. Ese tipo de cosas puede ofrecer. Incluso en las municipalidades que cooperaron con nosotros ofrecimos la posibilidad de talleres, pero se van manteniendo esos vínculos. Por eso también se habla de líneas de investigación. Ustedes tienen que saber eso. Por eso cada facultad va a tener su línea de investigación, cada universidad, cada investigador e investigadora va a tener su línea de investigación. Entonces, ustedes ven, según el interés que tienen, se acercan a un docente, a otro docente que tenga línea de investigación y a partir de allí se construyen los problemas de investigación, se construye literatura, se construye pregunta y se empieza a producir datos. Por esos vínculos, por los vínculos. Porque no estamos en esta época donde en algún momento uno se iba, traía toda la información y desaparecía para siempre. Entonces esa es la responsabilidad ética que tienen los y las investigadoras, investigadores. Roque, ¿ibas a decir algo? No, que eso supera esa idea desencarnada de lo que es la famosa imparcialidad, ¿verdad? eh, Supuestamente no establecer ningún tipo de reciprocidad como sinónimo de que eso estaría garantizando una objetividad en la investigación, cuando que en realidad no es así. Hay todo un compromiso humano de por medio en la investigación, en el investigador y en el que colabora con la investigación. Y eso no, antes que perjudicar, eso ayuda, porque establece canales de confianza, inclusive puede llegar a incidir en que haga mucho más fidedigno el relato que se obtiene, ¿verdad? Claro, porque en el interés de... ¿Por qué alguien cooperaría con mi investigación? A ver, pregúntense ustedes eso. ¿Por qué alguien me tiene que dar su tiempo? Responderme preguntas. ¿Por qué? Preguntémonos un poco de eso. Sería muy abrupto pedir información así de la nada a una persona, ¿verdad? Claro, o Tener sea, hasta falta de respeto confianza con sería. una persona. Hasta sería una falta de respeto, como decir, hola, dame pues tu vida, contame tu vida. Y vos decís, esperando un poco. Por ¿Por qué? eso, profe, en esta metodología fuiste contando que realmente era un tema que estaba realmente instalado en ese contexto y que era bastante ya visible. Y hablabas de que también hubo interacciones entre autoridades, cultivadores, cosechadores, te diría vendedores, consumidores, etcétera, que cada uno fue dando su punto de vista desde, digamos, esa actuación como autoridad, como productor, etcétera, que también fue muy importante para que vayas definiendo esa metodología, porque yo a veces pienso que a veces uno tiene una cierta metodología en mente, voy a hacer así, pero al leer la literatura y al hacer ese trabajo de campo, esto puede ir modificándose para conseguir una mejor información. Y por eso es que al inicio yo digo que se concibe la investigación como un proceso dialéctico Sí, dialéctico, la realidad y la teoría. y donde lo que vos te planificaste cuando llegaste al campo puedes cambiar. Ese momento puedes cambiar. Toda tu pregunta se te puede ir reformulando. Y por eso es que se dice, cuando se empieza y cuando se sale es otra persona y es otra investigación incluso. Porque esa producción de datos te transforma a vos. Si Se no te transforma. transforma, significa no hiciste investigación. Sí. Juan, inclusive las categorías analíticas también se enriquecen, cambian, se modifican, justamente con muchas veces con la recolección que uno va llevando a cabo, ¿verdad? Claro. Porque las categorías, en este caso, las categorías iniciales de análisis eran, por ejemplo, ¿cuánto contribuye en la economía familiar el cultivo? ¿Cuánto contribuye? O sea, ¿cuánto? ¿De 100, 10, 20, 50? Es lo que genera plata. Segundo, ¿cuánto perjudica la destrucción de cultivos? ¿Cuánto perjudica? Y tercero, ¿hay opciones en la economía lícita o no hay opciones en la economía lícita?
Con esas tres Ujú. categorías se parte, teóricas, Sí, teóricas. Y en el campo se construyen y se agregan otras. Profe, creo que aquí Esto- ya hablamos de variables. Variables sería sinónimo de categoría en este. No, 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 no. Variable no es categoría. No, 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 nosotros no estamos trabajando con eso. No estamos trabajando con ese concepto. Recuerden que en metodología hay demasiadas formas de abordar. Hay muchísimas formas de abordar. Entonces hay que un poco ver desde qué perspectiva. Nuestra perspectiva es una perspectiva sociocrítica. Recuerden, en la universidad nosotros somos sociocríticos con una teoría epistémica crítica. Bueno, a ver, ¿quién más? Juan, tal vez sirva también como la experiencia llevada a cabo, como vos decías, bueno, se evita luego grabar, pero existieron algunas investigaciones que nosotros hicimos en donde sí hubieron grabaciones que fueron compartidas en análisis de grupo, ¿verdad? Escuchadas y comentadas después por el grupo para ir sacando conclusiones. Sin embargo, en la misma metodología se explica que todas esas grabaciones fueron destruidas Destruida después de un tiempo, totalmente. después de un tiempo. Ujú. Y no es que no se destruyen porque lo que preguntaba, creo que era Giselle, ¿verdad? No es para decir, bueno, es fidedigno porque está grabado, no es eso, sino simplemente por un criterio utilitario de poder examinar la información producida y facilitar ese análisis, ¿verdad? Y posteriormente, cumplido ese objetivo, pues se destruye. Y se dice eso en la metodología. ¿Y cómo se plasmaría lo no grabado directamente en nuestros resultados? Y ahí es tu memoria, Giselle, tu memoria. Por eso la recomendación siempre es, no hagan más entrevistas de lo que podamos procesar. Eso ya dijimos, creo, una vez, ¿no? O sea, porque o si no, juntamos muchísimos datos y si la información no está escrita, no está desgrabada, no sirve. Porque vos no te acordás, no te vas a acordar. Entonces, terminada una entrevista, grabación. Terminada una observación, desgrabación. O sea, apuntes de campo, apuntes, apuntes, apuntes. Lo más fidedigno posible. Y traten de tener, yo les recomiendo celulares. Abran en su celular un WhatsApp con ustedes mismos o en notas, así, notitas. Fíjense, estas son mis notitas de ayer y hoy nomás. Montón ya produje hoy. Mírense, feliz estoy. Y les voy a leer, porque estas son notas de campo, ¿verdad? Que todavía no están ni teorizadas, ni calificadas, ni nada. Por ejemplo, es con una persona privada de libertad. En vez de darnos tranquilidad, dice el preso, los guardias nos intranquilizan, nos meten mucha presión. Juan Añandú formal y a la cárcel. Hace 11 meses que estoy en lucha con ellos. Todo el tiempo me extorsionan. Ellos son los verdaderos extorsionadores y estafadores. Están por encima de todo lo que extorsionan acá dentro de la cárcel. Anotación en borrador. Después, acá yo voy a pensar, ¿en qué categoría será que puedo meter esto? ¿Qué categoría analítica puede ser? ¿Cómo puedo codificar? Y ahí voy produciendo corrupción, por ejemplo, corrupción institucional. Ahí está. O delitos cometidos por funcionarios. Categoría de análisis. ¿De dónde viene entonces la categoría? De los datos de campo, de la literatura, de las entrevistas, de la revisión documental. De todo eso me viene. ¿Qué más? Porque ya son 2 minutos nomás tenemos ya. ¿Quiénes están en el proceso de tesis? ¿Quiénes están haciendo sus tesis? Aparte de Giselle, que ya sabemos. ¿Quién más hace tesis? ¿Quién más está haciendo tesis? ¿O está por hacer? La viña de grado. Muy bien. Muy bien. Dale. Nos vemos entonces en un mes.
en un mes. ¿Verdad, Perla? Chao, chao, chao. Sí, Gracias por profe, nos vemos. Gracias, profe. Chao, Gracias a chao, todos. chao, 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 chao. Chao, Nos chao. vemos todos. Chao, gracias, profe. Vamos a estar comunicando en el grupo de WhatsApp la próxima fecha. Recuerden que también van a encontrar en el link del grupo de WhatsApp que vamos a estar subiendo la grabación de la clase de hoy. Y bueno, espero que tengan un buen resto de jornada. Gracias, doctor Martens, doctor Roque y doctor No te Diego. vemos, Rocío, no te vemos, que nosotros queremos verle a las humanas y a los humanos. Y vos Pasa apagás tu que cámara. estoy Muchas gracias. desde el teléfono. Ah, bueno. Una desconexión horrible es la señal de internet, por eso nomás. Bueno. Saludos a todos, nos vemos la Saludos, próxima. nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a todos y a todas y a todos. Chao, 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 chao.